Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Esta es la parte 2 de cómo escuchar la voz de Dios. Y bueno, yo espero, en la mañana hice un video y les dije que iba a hacer la parte 2. Entonces si no has visto el uno, pues te invito a que vayas a ver el uno y ya después está cortito, creo que es menos de 10 minutos o algo así. Y ya ahorita puedes, bueno, continuar con este video o ver este video primero y luego ves el 2, no importa. Pero el punto y lo que quiero compartir y de lo que quiero hablar es justamente acerca de cómo escuchar la voz. Y bueno, en el otro video dije algunas cosas, pero en este video específicamente me gustaría dar mi experiencia, cómo fue para mí escuchar la voz de Dios y cómo Dios me enseñó a escuchar su voz. Y bueno, como comenté en el otro video, yo realmente crecí, tal vez con cierta enseñanza en cuanto si Dios hablaba o no hablaba. O sea, yo sí sabía que Dios hablaba y que Dios se mostraba a ciertas personas y que a muchas personas les hablaba directamente, pero y aunque nunca dudé exactamente que Dios pudiera hacerlo conmigo, pero en realidad yo no creía que yo era tan santa como para escuchar la voz de Dios. Y eso sí es un detalle importante, porque en realidad Dios no nos habla porque seamos santos o no, sino simplemente nos habla porque somos sus hijos y Él pues quiere tener una relación con sus hijos, y porque quiere mostrarnos quién es y quiere enseñarnos más de su palabra y quiere que le conozcamos. Entonces eso es algo muy importante de saber. No es por quién yo soy o por lo que yo tengo, o qué tanto leo la Biblia o oro o lo que sea, ¿no? Sino simplemente es Él, y Él es quien quiere hablarme y quien quiere enseñarme para que yo lo pueda conocer y para que yo cada vez más crezca en quién es Él y también crea más y más. Porque obviamente la fe es la que está creciendo o disminuye, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese lado sí es importante saber cómo, más bien saber que Dios no le habla nada más a los que consideramos santos o así eminencias espirituales, como mucha gente piensa, sino simplemente es por Dios. O sea, Dios habla porque Él quiere hablar. Y para mí eso um, sí hizo la diferencia en cuando yo empecé como a entender que Dios no solamente le habla a ciertas personas, sino en general, y que Dios también podía hablarme a mí. Pero algo que me pasó hace muchos años, esto fue cuando yo tenía más o menos como 21 años. Yo era misionera en aquel entonces y bueno, todavía no era misionera, tenía ganas de irme de misiones, pero no sabía específicamente a dónde, ni sabía nada. Y yo me acababa de esguinzar el pie. Me acuerdo que estaba en cama, estaba acostada, y de pronto, así, una cosa impresionante, de pronto Dios me enseñó en una visión. Si alguna vez has visto una visión, sabes que pasa súper rápido y todo es como que todo se detiene, pero de pronto lo estás viendo y de pronto dejas de ver la visión y dices, ¿cuánto tiempo pasó? Y en realidad fue nada de segundos, ¿no? No puedo explicarlo mucho, pero el punto es que yo vi en una visión que yo me iba a África. Y así quedó, yo súper extrañada, vi el continente africano y yo así de, ay, ¿qué fue eso? Bueno, así quedó, y como más o menos a los 6 meses, yo ya me estaba yendo a África. Y me fui a África, fui de misiones para allá por cierto tiempo, no fue mucho, pero esa fue una fue si no me acuerdo, si no estoy mal, creo que fue la primera vez que vi algo así, ¿no? Tan claro,
Pero yo también decía, no, esto pasa una vez cada X tiempo. Y bueno, al final pasaron los años, como dije, tenía 21 años, entonces pasan los años y más o menos hace 3 años es cuando el Señor me rescata de muchas cosas. Y entonces yo tenía un amigo, tenía un hermano en Cristo que él me hablaba mucho acerca de cómo Dios lo guiaba, de cómo Dios le mostraba cosas. Y yo así de, ¿y cómo te habla Dios? O sea, ¿cómo te habla? ¿Cómo es tu experiencia, no? Entonces, él poco a poco me fue instruyendo, me fue mostrando y me dijo, una de las cosas que tú tienes que aprender a hacer es aprender a callar, ¿no? Entonces, Dios puede hablarnos cuando hay ruido, pero Dios también específicamente habla cuando no hay ruido. Y eso me trae a la mente el versículo de Salmos, si no estoy mal, creo que está en el 73, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esa es la quietud donde muchas veces vamos a escuchar más la voz de Dios que en el ruido, donde realmente podemos estar con Dios a solas, no necesariamente a solas en un cuarto o no, simplemente a solas con Él en el espíritu de saber que es Él quien nos está hablando y quien nos está mostrando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, entender ese versículo, meditar en la palabra de Dios es muy, muy bueno. Yo debería de hacerlo más, la verdad, no lo hago con tanta frecuencia, pero es algo que se nos instruye en la Biblia y que nos dice Dios que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Entonces, Um, una de las maneras como yo aprendí a escuchar la voz de Dios, porque yo sí quería, estaba tan sedienta y tan hambrienta de cómo se escuchaba su voz que yo decía, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces este hermano me empezó a dar como ciertos tips que a continuación también les voy a compartir. Y obviamente ya con el tiempo, poco a poco, Dios fue mostrándome otras cosas y otras maneras. Pero una de las maneras como yo aprendí a escuchar la voz de Dios fue preguntándole a Dios, por ejemplo, cuando iba a desayunar. En cosas tan pequeñas y en detalles tan chiquitos, de pronto me paraba frente al refrigerador y yo decía, ok, Señor, ¿qué quieres que desayune? Y yo entendía que Dios en su sabiduría y en su soberanía, Él conoce muy bien mi cuerpo, conoce lo que voy a vivir en el día, conoce qué es lo que me va a dar energía, qué es lo que me va a mantener despierta, qué es lo que me va a mantener alerta, atenta y que voy a poder tener un día con las buenas, con el correcto nutrimento de mi día, ¿no? Entonces yo empecé a orar así, yo empezaba a buscar a Dios en los alimentos y luego ya venía la hora de la comida y pues volvía a preguntarle a Dios. Y poco a poco fue haciéndose más clara la voz de Dios. Luego también me pasó cuando me quería poner algo, cuando de pronto me sentía tan indecisa de no saber qué ponerme y eso la verdad hasta la fecha lo hago. A veces y eso no sé si les pasa también a los hombres, pero en las mujeres muchas veces he escuchado la gran frase exagerada que dice, es que no tengo nada que ponerme. Y en realidad tenemos mucha ropa y muchas bendiciones. Entonces yo también soy culpable de eso y cuando a veces me siento confundida y digo, aquí me pongo, tiendo a sentarme frente a mi closet y decir, ok, Señor, ¿qué quieres que me ponga el día de hoy? Y es impresionante cómo Dios habla, cómo Dios contesta. La verdad es algo muy, muy particular, muy como especial y particular de la manera como Dios te va mostrando y te va haciendo que reconozcas su voz. Otra, otra manera como yo aprendí a escuchar la voz de Dios era ir a hacer senderismo. Entonces, por ejemplo,
yo en aquel entonces, cuando el Señor me rescata, no vivía en el país en el que ahorita estoy, vivía en Hungría. Y justamente me toca en el tiempo del COVID, entonces pues estuve allá, básicamente el Señor me rescata en un tiempo de mucha soledad y de muchas preguntas y de mucha confusión en mi vida. Y entonces al poquito tiempo, cuando yo conozco a este hermano y que este hermano me empieza a instruir poco a poco, yo empecé a hacer senderismo porque pues como no podíamos salir, eh, empecé, a mí siempre me ha gustado el ejercicio y siempre me ha gustado estar activa físicamente, entonces yo tomé la oportunidad de irme a hacer senderismo y primero, antes que nada, quiero decirles que yo soy malísima con el GPS. A mí me dicen vete a la izquierda y yo me voy a la derecha. Me preguntan oye, dónde está la calle y para dar instrucciones soy muy mala y para seguirlas también. Entonces, a mí eso me sirvió en mi enseñanza y en mi crecimiento porque cuando yo me iba de senderismo, pues no me llevaba mi celular, o bueno, me lo llevaba, pero nada más para tomar fotos, entonces yo le quitaba, eh, no me llevaba internet más bien, me iba sin internet, me iba sin mapa y sin nada, y literal era solo escuchar la voz de Dios hacia donde yo tenía que ir. Y me acuerdo de una experiencia muy, muy clara. Era creo que como mi tercera o cuarta vez que me iba sola de senderismo y de pronto estaba verdaderamente perdida, pero perdidísima. Y esa mañana, antes de haber ido al senderismo, había leído una porción de la Biblia y decía, la verdad es que no me acuerdo ahorita dónde está el versículo, sí lo tengo anotado en mi Biblia, pero la parte que a mí me marcó fue, voltea a tu derecha. Pero pues X, ¿no? O sea, yo me fui, yo continué con mi día y me fui a hacer senderismo y de pronto, estando en el senderismo, me empecé a perder y estaba orando y yo, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Y no sé dónde salir y de verdad estaba súper perdida, me quedaban como más o menos unas 5 horas para que ya se acabara la luz del día. Y yo decía, no voy a llegar porque ya había caminado como unas 3 horas para llegar a donde estaba, entonces yo tenía que regresarme y además tomar el transporte de regreso a mi casa. Entonces de verdad empecé como a angustiarme y yo le decía al Señor, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Háblame, o sea, dime qué tengo que hacer. Y me quedé quieta, como dice la escritura, me quedé quieta y esperé hasta escuchar la voz de Dios y nada más escuché, ve a tu derecha. Y yo así de, ¿a mi derecha? Dije, pero no hay nada, porque no había nada, o sea, el camino, no había camino trazado. Entonces, si yo me iba a la izquierda o me iba a la derecha, básicamente había como muchísima maleza y yo no había realmente paso. Entonces yo volteaba y yo decía, pero pues no hay nada, o sea, realmente no hay nada, Dios. Total que dije, ok, voy a obedecer lo que me estás diciendo. Y empecé a caminar hacia mi derecha, giré y me puse a caminar, empecé a abrirme campo sobre la maleza y luego volví a llegar como a otro lugar donde no se podía continuar y así volví a escuchar a tu derecha. Y total que volví a obedecer, continué en fe y seguí y después de como unos 3 minutos más o menos, llegué a un camino trazado. Y no, o sea, la alegría que yo sentía, la, toda la experiencia que yo estaba viviendo en ese momento, y yo de verdad estaba, gracias Señor, gracias porque realmente hablas y me mostraste dónde tengo que salir. Y de ahí cuando llegué justamente a ese camino trazado, pues yo dije, o me voy a la izquierda o me voy a la derecha. Y la salida continuaba siendo a la derecha, ¿no? Entonces volví a girar a la derecha y esa me sacó ya hasta el final del trayecto
y ya pude tomar el tren y ya llegué a mi casa. Pero esa experiencia me marcó muchísimo porque de verdad que estaba perdida. Estaba completamente en medio de la nada, no había nadie, estaba yo sola y bueno, a la vez no estaba sola, estaba con Dios. Y para mí esa fue no nada más una experiencia que me marcó, sino también algo que me hace recordar que Dios está presente, pero además habla en los momentos adecuados. Y para mí ese día, espero que nunca se me olvide, pero ese día para mí marcó todavía, yo crecí mucho más en mi fe por ese día, porque de pronto empecé a hablar con Dios como más rutinario, le preguntaba cosas, me contestaba, a veces eh, no me contestaba en el momento que yo oraba y aún hasta la fecha me pasa eso, o sea, no es como que oro y de pronto tengo la respuesta inmediata, a veces pasan 2 días y yo sigo orando y de pronto Dios me habla y me dice la respuesta. O me habla y me muestra qué es lo que tengo que hacer o X, ¿no? Pero Dios no llega tarde tampoco, o sea, cuando Dios debe hablar en el momento, Él lo va a hablar porque pues hay veces que sí tenemos que a escuchar en el momento, pero hay otras veces que también tenemos que aprender a esperar. Y a veces eso es lo que nos causa conflicto porque no queremos esperar al momento de Dios, sino que, o sea, al tiempo de Dios, sino queremos que Dios actúe como nosotros queremos o queremos que nos hable eh, como nosotros deseamos. Y Dios pues no va con nuestros tiempos, nosotros más bien tenemos que ajustarnos a su tiempo. Entonces, yo sí te quiero animar a que aprendas a escuchar la voz de Dios en el Espíritu. Dios solamente habla en el Espíritu, no hay otra manera, pero también esta es otra cosa, es complejo, es un poquito complicado explicar específicamente si nunca lo has experimentado. Y yo por eso es que recomiendo que hagas como pequeños ejercicios de cómo escuchar la voz de Dios y que si no estás seguro que es la voz de Dios, que te vuelva a confirmar, o sea, que te confirme, perdón, si realmente era su voz o no. Y yo siempre que veo, o sea, cuando Dios me habla, yo siempre veo que hay gozo, hay paz, hay esperanza y siempre me deja con ganas de, ok, quiero seguir escuchando tu voz, o sea, más, más y más. Entonces, hay periodos donde hay silencio, hay periodos donde Dios habla mucho y hay periodos donde pues simplemente tienes que seguir leyendo, seguir orando, tal vez preguntando consejos, o sea, pidiendo consejos a otros hermanos, pero Dios habla personalmente y Él es un Dios personal. Y a mí uno de los libros que más me ha marcado como en cuestión de testimonio es el de El hombre celestial del hermano Jun. Lo recomiendo altamente, es un misionero chino, todavía vive. Y cuando yo leí su libro, no solamente me marcó por mi manera de vivir como cristiana, sino también me marcó por la manera como Dios se mostraba a él. Es una cosa impresionante ese libro. Y, y lamentablemente yo he escuchado mucho, pues yo escucho que mucha gente no cree que Dios habla o escucho que ya no son los tiempos como antes, como cuando Dios hablaba a Moisés o a Abraham o a Jacob o etc., ¿no? O sea, que simplemente Dios habla de otras maneras, pero hasta que no lo, hasta que no lo experimentas, pues realmente es que puedes decir lo contrario. Y obviamente la fe va de la mano, o sea, yo firmemente creo que si no hay fe para creer que Dios realmente habla, entonces tal vez Dios no te va a hablar. Pero si tú tienes fe y sigues insistiendo y sigues orando
Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y estoy am, segura de que el día que escuches la voz de Dios vas a llorar como yo he llorado y te vas a emocionar y vas a decir, Señor, vuélveme a hablar. Yo tengo varias experiencias, varios testimonios. Recientemente también me pasó otra experiencia, pero bueno, ya ahorita creo que es suficiente. Pero como decía hace un momento, te deja con las ganas de querer más y más. Y ese es el punto con Dios, que aunque Él es suficiente para nosotros, las vivencias que tenemos con Él y la manera como Dios se nos muestra, nos deja con ganas de querer más de Él. Y entonces, aunque Él es suficiente, nuestro deseo y nuestra hambre por Él no tiene en sí fondo. O sea, queremos más y más y más. Y, y bueno, yo te animo sí, te animo a que vayas con Dios y le pidas que te hable, que te muestre y que pues sea Él quien, quien te enseñe cómo se escucha su voz. Igual para ti son sueños, igual son visiones, igual, eh, no sé, Dios tiene tantas maneras de hablar de manera personal, pero de que lo hace es seguro. Bendiciones y espero de verdad que este video haya sido no solamente de gran bendición, sino también de aliento y pues que sí, que te animes en tu fe y en tu caminar. Dios te bendiga y hasta la siguiente. Bye.